Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a preparar nuestra Biblia. Estamos estudiando, hermanos, una serie en la escuela dominical que se llama Job, el hombre que vindicó el nombre de Dios. Job, el hombre que vindicó el nombre de Dios. Esta serie tiene como propósito, pues, estudiar este maravilloso libro, hermanos, el libro de Job, un libro que nos habla de un hombre cuya vida fue llena de situaciones adversas, difíciles, y no solamente en lo económico, en lo familiar, sino también en lo personal, en su salud incluso. Fue una época que es difícil de estimar en cuanto al tiempo, pero complicada, difícil. Llama la atención además que Job es el primer libro de la Biblia, es el primer libro que se escribió de toda la Biblia. Al ser el primer libro de toda la Biblia, lo que este libro contiene va a marcar un antes y un después, porque la perspectiva que Job tenía de Dios, él la tiene, ¿verdad?, desde una perspectiva personal, desde su experiencia, desde lo que él está viviendo. No de lo que otros le contaron, no de lo que alguien le compartió, no de lo que leyó. Y les voy a decir una cosa, hermanos, y me gustaría, si es posible, no he entrado todavía de lleno a la clase, pero quiero enfatizar esta parte. Creo yo, hermanos, que una de las mejores maneras de conocer a Dios, aquellos que ya tenemos a Cristo, es a través de la experiencia personal. Porque alguien me puede platicar cómo le ha ido, qué ha hecho o qué ha dejado de hacer, ¿cierto? Cómo enfrentó una cosa o la otra, pero no es hasta que nosotros estamos envueltos en una situación personal cuando realmente aprendemos a conocer a Dios. ¿Sí van conmigo? ¿Qué opinan de eso, hermanos? ¿Sí, verdad? América, es cuando vas aprendiendo su amor. Ahora ya sé lo que es la misericordia, la paciencia, el perdón, el cuidado, el acompañamiento. Y es lo que está viviendo Job. ¿Por qué digo esto? Porque el tema de hoy, hermanos, se llama la fuente de la sabiduría. Y quiero empezar con una pregunta. Vamos a ir a Job capítulo 28. Vamos a ir a Job capítulo 28 y vamos a estudiar todo este capítulo de la palabra de Dios. Pero antes quiero plantear una pregunta, hermanos. Y la pregunta es la siguiente: ¿es lo mismo el conocimiento? ¿Es lo mismo tener conocimiento que tener sabiduría? Va de nuevo. ¿Es lo mismo tener conocimiento que tener sabiduría? No. Puede haber una persona que tenga mucho conocimiento, y el conocimiento es algo que hoy se valora mucho, ¿a poco no? Oye, es que ya viste cuánto sabe mucho de mecánica, sabe mucho de electricidad, sabe mucho de su carrera, sabe mucho, y el tema que tú le toques lo sabe. Pero una persona que tiene mucho conocimiento no necesariamente es una persona sabia. Y es allí a donde está el problema. El día de hoy vamos a aprender, hermanos, que sí, es importante como hijos de Dios tener conocimiento de la palabra, pero lo más importante es la sabiduría. Pero no cualquier tipo de sabiduría, sino de la sabiduría que procede de Dios. Job, hermanos, han pasado los meses, ha pasado el tiempo. Ha escuchado ya 3 de sus amigos todas las acusaciones, todos los insultos, todas las injurias, todo lo que decíamos la vez pasada, que con esos amigos, ¿para qué quiere uno? Enemigos. Y mientras Job veía a esos amigos, los escuchaba, él llegó a una conclusión. Llegó a la conclusión de que sus amigos carecían de algo. Que probablemente algunos de los que estamos aquí también carecemos. Y lo vamos a comprobar al final por la manera en cómo hablamos, reaccionamos o tratamos a los demás. Por eso es bien importante este capítulo 28.
porque la sabiduría se va a demostrar en muchos ámbitos de la vida. Sin salirnos del contexto, es decir, de por qué Job lo está diciendo, vamos a tratar de encontrarle algunas aplicaciones prácticas en la vida cotidiana. Los llevo a la palabra de Dios, al libro de Job, capítulo 28, y de momento vamos a leer únicamente hasta el versículo 12. Quédense de nuevo con esa pregunta: ¿es lo mismo el conocimiento que la sabiduría? Dice Job, capítulo 28, ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección, las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro, y sus polvos de oro. Sendas que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano, y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Hermanos, Job era un hombre que le gustaba observar, le gustaba mirar, le gustaba meditar en aquello que observaba. Y él, me llama la atención, Job está impresionado de cómo el hombre en aquel entonces, ¿verdad?, miles de años antes de Cristo, ya mostraba la inteligencia, el conocimiento suficiente como para escarbar en la tierra, como para abrir minas en las cuales fuera extrayendo los metales preciosos. ¿Se dieron cuenta? Y se fijaron cómo Job describe toda la función del minero. ¿Sí se percataron? Esto nos hace pensar una cosa. ¿Qué es, hermanos? Que probablemente él, Daniel, o quizás tenía minas. Acuérdense, Job era un hombre extremadamente rico. Nos describe todo el proceso, cómo los hombres están columpiándose allá arriba, el calor extremo que hay dentro de la mina, el trabajo. Y se queda admirado de ver cómo el hombre es tan inteligente como para excavar, encontrar nuevos lugares, encontrar nuevos metales, trabajarlos, hasta que pudiera convertirlos en joyas preciosas. Pero después plantea una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Por qué creen que él plantea esa pregunta, hermanos? Omar. Porque, como él lo describe, el hombre puede tener inteligencia para extraer o para explotar los recursos naturales. Sí. Pero, como decía, que no es lo mismo la inteligencia humana que tener sabiduría, ¿no? Para tomar decisiones prudentes o sabias. ¿Qué más, hermanos? Juan Carlos primero levantó la mano, luego Raquel. Sí, viéndolo aquí, el hombre puede tener todo el conocimiento para hacer todas estas técnicas, pero no tiene la sabiduría para tomar decisiones en su vida. Quizás puede ver cómo vive el hombre en su vida día a día, en su vida laboral. Sí. Él había tenido largas conversaciones con Elifaz, largas conversaciones con Bildad, largas conversaciones por Sofar. Y entre más conversaba con ellos, más lastimado se sentía. ¿Algún día has platicado con alguien que aparentemente te quiere aconsejar, que aparentemente te quiere ayudar, pero termina lastimándote? ¿Termina ofendiéndote? ¿Termina haciéndote sentir más mal de lo que ya estabas? ¿Por qué Raquel plantea la pregunta, ¿dónde está la sabiduría? Porque así como menciona, de la manera en la que yo lo veo es, hay cierta manera para encontrar una piedra preciosa. Sí. Hay todo un trabajo detrás de eso. Hay todo un trabajo detrás de eso. Entonces dice, tenemos la manera de cómo encontrar esta piedra preciosa, pero ahora, obviamente también exige un trabajo y un esfuerzo el encontrar la sabiduría, el poder llevar a cabo la sabiduría. Por eso, si de esta manera sacan piedras preciosas,
Entonces, ¿de qué manera tenemos que encontrar nosotros la sabiduría o obtener la sabiduría? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos encontrar esa sabiduría? ¿Qué más, hermanos? ¿Por qué plantea Job esa pregunta? René. Alguna vez le comenté que yo había buscado, ¿no?, por qué uno de sus amigos le hablaba así. Sí. Y él ahí decía que él hablaba conforme a la sabiduría popular de la ciudad. Sí. Al ratito vamos a hablar de eso. Entonces, por eso el consejo que le daban no era de acuerdo a lo que Dios decía, no a lo que él sabía, que todos sabían, sino que el consejo que le estaba dando era de acuerdo a lo que el mismo hombre piensa, ¿no? O sea, yo le puedo dar mi opinión, pero ahora sí que es mía, ¿no? Les voy a dar mi opinión. Entonces, por eso planteé esa pregunta, ¿no? O sea, en realidad, ¿dónde hallamos esa sabiduría? Entonces, en el mundo. Entonces, amados hermanos, nosotros venimos aquí a esta iglesia a estudiar la palabra de Dios, ¿estamos de acuerdo? ¿Para qué venimos a estudiar la palabra de Dios? ¿Para tener conocimiento o para tener sabiduría? Omar. Para tener sabiduría. La pregunta es, hoy yo, y me gustaría que te plantearas esa pregunta también tú, hoy yo, Germán, ¿soy un creyente que tiene mucho conocimiento o que tiene sabiduría? Plantéate esa pregunta tú. Yo como cristiano, ¿tengo conocimiento o tengo sabiduría? Vamos a tratar de definir qué es el conocimiento y qué es entonces la sabiduría. ¿Qué es el conocimiento? Porque yo puedo conocer mucho de la Biblia, pero no puedo aplicarla o vivirla. Ok, ¿qué es el conocimiento entonces? Otra vez ¿quieren? Conocimiento simplemente es acumular información. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué hay jóvenes que sacan 10 en la escuela? Tienen diplomas de primer lugar, estudian en las mejores universidades, pero no progresan en sus trabajos. Porque nada más tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría para enfrentar la vida. Cuando salen de la escuela sienten que se comen el mundo, pero el mundo se los come a ellos. Pero hay gente que sin tener una educación es sabia. ¿Qué es entonces la sabiduría? Es el saber aplicar esos conocimientos de la forma correcta. El saber aplicar esos conocimientos de la forma correcta, me gusta, ¿sí? ¿Qué más? Hermana Oliva. Temor a Dios. Entonces tenemos que definir de qué tipo de sabiduría estamos hablando. Ese es un punto. ¿Estamos de acuerdo? Porque está la sabiduría humana, René, de la que hacían uso los amigos de Job. Está la sabiduría humana, pero también está la sabiduría de Dios. Y nosotros aquí, como mujeres y como hombres, venimos a aprender la palabra de Dios con la intención de ser personas sabias, para que entonces en el andar diario, en el día a día, actuemos de acuerdo al conocimiento que tenemos combinado con la sabiduría de Dios. Y alguien comentó por acá algo, no sé si fue claro. ¿Qué es sabiduría entonces? La espiritual. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más, Raquel? Que nos van a hacer o provocan algún daño. ¿Se dan cuenta? Ya estamos armando un concepto. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría de Dios. ¿Cómo espera Dios que sea el creyente? ¿Qué le estaba faltando a sus amigos de Job? ¿Qué hubiera deseado él que tuvieran para que realmente le dieran un consejo? ¿Por qué a veces en la iglesia tenemos problemas? ¿Por qué a veces hay quien habla y en lugar de apoyar, en lugar de aportar, hace daño o lastima? ¿Se dan cuenta? Porque no es lo mismo tener conocimiento que sabiduría. Vamos a tratar de hacer, yo traigo aquí un concepto
¿verdad? Y quiero que escuchen lo siguiente. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es inteligencia en la Biblia? Es no solo tener muchos conocimientos o tener mucha información, es la capacidad de actuar oportunamente, con sensatez y buen juicio. Pero escuchen, es saber combinar lo racional, porque es bueno el conocimiento, claro. Es la capacidad de combinar lo racional con lo espiritual para actuar en beneficio de uno y de los demás, especialmente ante las situaciones adversas. Porque una persona sabia sabe cuál es el momento oportuno, cuáles son las palabras, cuándo debe de callar, cuándo debe solamente de escuchar. Sabe usar la prudencia y jamás va a lastimar a nadie, jamás va a destruir a nadie, va a controlar su carácter, va a controlar su persona, va a controlar sus pensamientos. ¿Sí me explico? Eso es ser sabio en la Biblia. Por eso yo les dije hace rato, planteémonos esta pregunta: ¿hoy yo soy un cristiano con mucho conocimiento o soy una persona o un cristiano sabio? Vuelvo a preguntar, ¿por qué Job planteó esa pregunta? Porque Job se dio cuenta en las largas conversaciones que tuvo con sus amigos que sí tenían mucho conocimiento, sabían mucho de Dios incluso, pero les faltaba la sabiduría para llevar a cabo lo que supuestamente ellos iban a hacer con él. Les faltaba la sabiduría y la inteligencia de Dios. Y entonces él se pone a pensar, porque acuérdense que el libro de Job es un libro poético. Él está escribiendo en poesía la experiencia, y por eso llega el momento en que se pregunta: ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde está el conocimiento? ¿Por qué? Porque si bien es cierto sus amigos tenían mucho conocimiento, les está faltando algo: la sabiduría. Y llega a la conclusión siguiente. Vamos al versículo 13. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Vamos bien? Gaby. Llamarse así, si no hay una equidad con su sabiduría en el temor a Dios, sí. Yo creo que de nada también sirve esa sabiduría. Así es. Porque puede ser una persona, si nosotros siendo cristianos tenemos mucho conocimiento de la Biblia, sí. Pero no sabemos actuar de una forma sabia, de nada sirve el conocimiento que tenemos. Exactamente. Entonces, sepa muchísimo, pero siempre sus decisiones las está tomando por el hombre. Así es. Personal, sí. O sea, de una forma egoísta, ¿no? Humana. Pero si es una persona sabia y aún así todavía tiene ese corazón humilde de decir, a pesar de yo saber mucho, voy a ir a Dios. Sí. Entonces yo creo que entonces sería. Por eso comentábamos que la sabiduría es saber combinar lo racional con lo espiritual. Claro, hay hermanos que tienen una profesión, que son muy inteligentes, que tienen un gran conocimiento, y si combinan todo ese cúmulo de conocimientos que eran con el conocimiento de Dios, pues van a tomar todavía mejores decisiones, claro que sí. Pero el punto es, no pensemos que porque somos muy inteligentes, somos muy sabios. Por eso Job llega a la siguiente conclusión. Job capítulo 28, versículos 13, hermanos, al 20. ¿Vamos bien, hermanos? Dice: no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Estoy en Job 28, 13. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí. Y el mar dijo: ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Híjole, hermanos,
Esta porción de la Biblia es extraordinaria, es hermosa, es fantástica. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos permite comprender por qué Job no se vino abajo cuando lo perdió todo. Porque para Job lo valioso no era lo que poseía. ¿René? Sí, no era lo que tenía físicamente. Sino que la sabiduría de Dios. Y yo me vengo abajo cuando pierdo el trabajo, cuando ya no tengo dinero, cuando el negocio no prospera, cuando veo que ya no puedo y quiero hacerlo con mis propias fuerzas en lugar de depender de Dios. Y Job sabía una cosa: lo tuve todo, ahora no tengo nada, pero hay algo que no voy a perder jamás: mi comunión con Dios, porque Él me va a dar la fortaleza para volverme a levantar, para empezar de nuevo, para salir adelante. Ahí está la diferencia entre un cristiano y otro, en la actitud que toma cuando las cosas se vienen abajo, cuando siente que ya no puede, cuando está perdiendo. Es la diferencia en que te agarra la desesperación y el enojo, y la tranquilidad de decir: sí, las cosas están mal, pero sé que puedo depender de Dios para salir adelante con mi familia. No sé si van conmigo. Si tu familia ve que tienes la fortaleza anímica, emocional y espiritual para levantarte, te va a esperar el tiempo necesario para que te levantes. Pero si ve que solamente caes en desesperación, en enojos y en arrebatos, probablemente pierdas a esa familia. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahí está la diferencia en un matrimonio. Porque cuando estás con alguien que está seguro, ¿cómo te sientes? Segura. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Y Job estaba seguro. Pero se da cuenta que sus amigos lo tenían todo. Eran probablemente tan ricos como él. Tenían mucho conocimiento, pero no habían encontrado esa mina, esa veta, ese venero. No habían hecho, Raquel, lo necesario. Pero al final de cuentas, dice Job, aunque hagan lo necesario, el conocimiento está velado para el hombre, porque no se encuentra aquí. Y por lo tanto, no puede conocer el valor de la sabiduría. La sabiduría de la que habla Job no es cualquier clase de sabiduría. Versículo 18 dice: no se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Por eso les decía, él no está hablando de la sabiduría humana, está hablando de algo mucho mejor. Todavía nos dice de cuál sabiduría. Tú y yo ya sabemos de cuál está hablando, pero él apenas está escribiendo. Él apenas está diciendo qué es. Y entonces plantea una pregunta. Versículo 28, versículo 20. Capítulo 28, versículo 20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Dice, están encubiertas para el ser humano. El hombre no la conoce, no la puede encontrar, aunque la busque no la va a encontrar. Capítulo 28, versículos 21 y 22 y 23. Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Varias ideas aquí. La primera, versículo 21. Ya lo acabo de decir, de hecho ahí está. ¿Cuál es la primera idea del versículo 21, hermanos? Que no cualquiera lo puede ver, si está cubierta en los ojos. Que no cualquiera la puede encontrar. Así es. Creo que hay algo más. Una segunda idea, versículo 21, ¿cuál es? En esta porción que acabamos de encontrar hay tres ideas que vamos a sacar. Una, ningún hombre por sí mismo puede encontrar la sabiduría. ¿Estamos de acuerdo? Dos, ¿qué dice la segunda parte del versículo 21? ¿Qué significará eso? Que incluso fuera de los ojos del hombre tampoco, o sea, dentro del planeta, del mundo de lo que podemos ver, tampoco está, o sea, lo podemos ver con nuestros ojos, por así decirlo. Que en la creación, que en la creación o no, material tampoco la podemos encontrar. ¿A quién le gusta ver películas o series? Ya descúbranse, hermanos.
No me digan que se pasan leyendo la Biblia todo el día. No, pastor, yo nada más leo la Biblia. Y si veo tele, pero series cristianas. Ay, no es cierto. ¿Quién sí ve películas? Ya en serio. Todos. ¿Quién ha visto películas que tienen que ver con la magia? Honestamente, ¿se han dado cuenta? Ojo, ¿se han dado cuenta que los magos, cuando quieren espiar a alguien, mandan un ave y supuestamente ven a través de sus ojos? ¿Sí han visto eso? ¿Por qué? Porque desde la antigüedad se creía que en virtud de que las aves tienen la capacidad de alcanzar vuelos muy altos, desde la altura pueden ver todo. Entonces los magos, los adivinos, los brujos, toda la gente que se dedica a la esotería, al oculto, le atribuía a las aves un poder para verlo todo. Y entonces, al atribuirle ese poder para verlo todo, empezaron a usar a los animales para ver a través de sus ojos. Y le atribuían a los animales sabiduría porque lo podían ver todo. Y entonces Job dice: pero ¿qué crees? Que ni siquiera esas aves que alcanzan lo alto, a través de lo cual tú crees ver todo, tampoco lo puedes encontrar. Hace unos días le estaba yo compartiendo de Cristo a una persona y me dijo: es que estoy tan desesperada que ya fui a consultar a unos brujos para que me ayuden. Y yo le dije: siento mucho que estés pasando por problemas tan serios. Cuando me los platicó, le empecé a compartir de Cristo, pero llegó un momento en que le dije: una de las primeras cosas que tú tienes que decidir es la siguiente. ¿Te gustaría saber qué es? Me dijo: sí. Lo primero que tienes que decidir es si vas a buscar la ayuda de Dios o del diablo. Me dijo: ¿qué? Le dije: tienes que decidir primero. ¿Vas a buscar la sabiduría? ¿Vas a buscar la ayuda de Dios o la ayuda del diablo? Porque la brujería, la adivinación, lo oculto, no tiene nada que ver con Dios. No, que es brujería blanca. Es que estos nada más ayudan, nada más hacen bien. No te engañes. La palabra de Dios dice que Él rechaza todo tipo de agorero, astrólogo, adivino, y todo lo que tiene que ver con lo oculto no es de Dios. Quiero que pensemos que Job está pensando en aquellos que creen que pueden acudir a otra fuente. Dice: no, aunque tú acudas a otra fuente, en esa fuente no está. Entonces la primera idea: ningún hombre por sí mismo puede encontrar la sabiduría. Ninguna ave, por alto que vuele, puede descubrirla. Pero tres, versículo 22. ¿Cuál es la tercera idea, hermanos? Job 28, 22. ¿Cuál es la idea? El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. ¿Cuál es la tercera idea que está aquí en este verso, hermanos? Todo lo que está más allá de lo que el ser humano puede ver, o sea, el Abadón y la muerte después de la parte espiritual, por así decirlo. Ajá. Es aquello que ha conocido, porque eso está en el ámbito espiritual, solamente es la manera en la que podemos conocer la sabiduría. Hay algo más todavía, sí, pero hay algo más todavía. Vamos a entender primero entonces qué es el Abadón. Dice: el Abadón y la muerte. Omar. ¿Qué más? Hay algo más profundo aquí. Voy a ayudarles otro poquito más. El Abadón y la muerte es una frase en hebreo que habla el lugar de destrucción. Ni en el lugar de destrucción. O decir, los habitantes que están en el lugar de destrucción dicen: su fama hemos oído. ¿Qué está diciendo Job allí?
Más bien se refiere a quien está habitando el lugar del infierno. ¿Pudiera integrarlo? Sí, pudiera integrarlo. Pero más bien Job está pensando en ese lugar de tormento donde hay personas. Gaby, más fuerte. No te preocupes. Entonces no me grites, por favor, No, ya te sientes mucho porque está tu esposo aquí. Perdón, ¿tú? Perdóname. Pero te sientes mucho porque está tu hermano. Las personas que no supieron tomar buenas decisiones o no han tomado buenas decisiones. Lidia, ¿te das cuenta? Dice Dios. Dice Job. La gente que hoy está sufriendo en un lugar de condenación, dice, su fama hemos oído, pero no está en nosotros. ¿Qué significa eso? Aunque sepamos que es malo o que hemos oído, en lugar de querer cambiar, vamos para allá, seguimos en mismo. ¿De qué te sirve haber oído de la sabiduría si no fuiste capaz de aplicarla a tu propia vida? América. Creo que dice que no hay un lugar físico donde esté la sabiduría. Así es. El hombre puede conocerlo o no, pero ni los, o sea, arriba las aves que lo ven todo no pueden. Y abajo, donde hablan también de ellas, sí. No están. Sí. O sea, yo entiendo que no es una cosa física. Sí, por supuesto. Entonces, porque no es una cosa física, solo oímos hablar de ella, pero no la vamos a encontrar porque no es un objeto. Y volvemos al punto. Dice, hemos oído de ella. Oímos de ella, pero allí están. Pero no la tomaron en cuenta. Lidia. Esto como que me recuerda un poco a cómo en el Nuevo Testamento vemos que los demonios conocen a Dios y tiemblan ante Él. Así pero es. Sí, o sea, no significa que ellos lo veneraran como Señor. No. Y ellos conocían la sabiduría, conocen el valor pero no decidieron pues seguir en un camino de sabiduría. La pregunta es, hermanos, ¿conocemos nosotros como hijos de Dios, entendemos el valor de la sabiduría? ¿De qué me sirve pasar toda una vida sentado en esta iglesia, aprendiendo, escuchando, tomando las clases del seminario? Yo no he dicho que soy el mejor pastor ni el mejor maestro, no lo soy. Pero hemos aprendido tanto que la pregunta es, ¿somos sabios hoy? ¿Estoy siendo un hombre o una mujer sabia? ¿Estoy aplicando en mi vida? ¿Estoy actuando como una persona sabia? Porque decíamos, hay mucha gente que hoy está en ese lugar de tormento, en ese lugar de condenación, que escuchó la palabra. Pero ahí está, ¿por qué? Porque no le hizo caso. Y nosotros, si estamos aquí, es para escuchar la palabra. Yo estaba discipulando en la mañana a un hermano y le decía, es que me está costando, pastor. Le dije, está bien, no te preocupes. A todos nos costó y todavía nos está costando. Y yo le decía, te voy a dar un consejo. Cuando tú escuches algo de la Biblia, simplemente di, lo voy a practicar, me voy a esforzar, lo voy a hacer, porque si no, no tiene sentido. Y entonces, Job, ¿verdad? Avanzando. En el versículo 23 nos dice, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. No está ningún hombre, como ya lo resumió América, no está en ningún ave, no la tiene ningún habitante del infierno, y entonces tal vez podríamos, Daniel, por supuesto, incluyendo al demonio, a Satanás, no está en nadie. ¿En quién está? Dice Job, solo Dios posee la sabiduría, pero la sabiduría plena, porque Él entiende el camino de ella y conoce su lugar. Vamos a Proverbios capítulo 8. ¿Vamos bien, hermanos? Entonces, vuelvo a plantear la misma pregunta que al principio. ¿Es lo mismo el conocimiento que la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? ¿Por qué Job plantea la pregunta, ¿dónde está la sabiduría? Ahora ya nos dijo, la sabiduría está en Dios. Él es la fuente, Él sabe dónde está. Solo Dios la posee plenamente. En el libro de Proverbios capítulo 8, hermanos, Proverbios capítulo 8, hay una personificación de la sabiduría. Aquellos hermanos que ya tienen tiempo en la iglesia, hace un par de años di una serie que se llamó
Jesucristo a través de toda la Biblia en el Antiguo Testamento, y vimos cómo en este capítulo 8, hermanos, es una personificación de la sabiduría, es un tipo de Jesucristo. Vamos a ver solamente algunos versos del capítulo 8, 12, 19, 22 y 23. La palabra de Dios dice: yo, la sabiduría, habito con la cordura. La cordura es la inteligencia de la que habla Job, y hallo la ciencia de los consejos. 19. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito, es decir, lo que yo doy, mejor que la plata escogida. Versículos 22 y 23. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Vamos a regresar a Job, capítulo 28, versículo 24. Dice Salomón en el capítulo 8, ¿verdad?, que la sabiduría, como Dios es eterna, está habitando eternamente, ahora sí que eternamente en la eternidad, porque la sabiduría la tiene Dios, la posee Dios, porque de hecho Dios mismo es la sabiduría. Por eso habla como una persona, Dios mismo es la sabiduría. Pero vamos a descubrirlo en el 24, por favor, al 27 de Job 28. Y vamos a encontrar varias ideas aquí. Dice la palabra de Dios: porque Él, ya habló de Dios, Él es el sujeto de la oración, porque Él mira hasta los fines de la tierra, Él sí puede hacerlo, y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y descubrió también. Aquí hay 5 cosas a través de las cuales Job se da cuenta que Dios posee la sabiduría plena. Versículo 24. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es? ¿Gaby? ¿Y qué significa eso? ¿Lo ve todo? Que Él sí lo ve todo. Cuando mencionábamos lo de las aves, ¿no?, que aparentemente se creía que veía todo. Sí. Pero no, o sea, Dios realmente puede verlo todo. Él sí puede verlo todo, Él lo conoce todo. Porque de hecho la palabra de Dios dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Él sí lo conoce todo. Él conoce nuestra vida, nos conoce personal e individualmente a nosotros. 2, versículo 25. Allí hay dos ideas. Una, Él le dio peso al viento. 3, Él determinó el volumen de las aguas. Si hubiera más agua de la que hay, tendríamos serios problemas. 4, Él estableció, versículo 26, las leyes de la lluvia. Por eso hay temporadas en las que llueve, en las que no llueve. Las cantidades. 5, conoce el camino del relámpago. Hasta hoy en día, la ciencia no tiene la capacidad de determinar ni el origen, ni el camino que va a seguir un trueno. No puede. Pero dice Job, Dios lo conoce. Él conoce todo, porque Él tiene la sabiduría perfecta. Y respecto a la sabiduría, en el versículo 27 de Dios, dice 4 cosas. La veía Él, la conoció personalmente, la manifestaba, la expresó a través de sus obras, la preparó, la estableció para que fuera útil. No nada más a Él, nos la dio a nosotros. Y 4, la descubrió, la domina plenamente. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios, hermanos? ¿Hermana América? A esto mismo. Que tendríamos que aspirar. Que yo en este caso siento que la sabiduría se parece a un concepto que les voy a decir. Adelante. Dice que cuando todos los seres humanos manifestamos una competencia, hay una cuestión que se llama el aprender a ser. Sí. Entonces dice que cuando uno aprende a ser, uno tiene que manifestar en 3 aspectos: en sus actitudes, en sus valores y su moral. Dame un segundito, no pierdas la idea.
Si ustedes y yo buscamos conceptos allí en el internet o en algún diccionario respecto a lo que es sabiduría, algo que no mencioné yo en el concepto, hay muchos conceptos de sabiduría que dicen, por eso yo decía la combinación entre el conocimiento y lo espiritual, porque una persona sabia considera su moral. No puedes ser sabio si tú no aplicas lo moral. Adelante, América, termina. Sí, o sea, son sus normas, sus valores y sus actitudes, ¿no? O sea, sus normas y sus valores las manifiesta a través de sus actitudes. Exacto. Creo que en estas situaciones yo pienso que los seres humanos somos susceptibles de ser leídos y cuando usted interactúa con otro, pues lo lee. Por supuesto, entonces, así es. En esa actitud, usted reconoce que tantos valores tiene situaciones morales están en juego, y yo a eso le llamaría la sabiduría humana, porque sí, la sabiduría de Dios claro, es mucho más. Así es. Pero por eso vamos a hacer esa combinación de lo que conozco, de eso racional. Claro que sí, tiene que ver. Y en realidad esas 3 áreas que comentó la hermana América es lo que tenemos que tener cada uno de nosotros como hijos de Dios, con la diferencia de que ya no son los valores morales, sino los valores espirituales, que se van a demostrar en mis actitudes, en mi comportamiento hacia los demás. ¿De qué me sirve? Y decía yo hace rato, tener 30 o 40 años en la iglesia y tener tanto conocimiento de la Biblia, si mis actitudes son tan carnales como cualquier inconverso? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve si con mis palabras hiero, lastimo, ofendo? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve que la gente me siga? ¿De qué me sirve? ¿Qué va a aprender de mí? ¿Sí nos damos cuenta? Por eso tú y yo, hermano, tenemos que tener mucho cuidado a quién seguimos, a quién escuchamos, con quién estamos, porque esas actitudes y esos valores que muestran esas conversaciones muchas veces nos pueden llevar a ser igual que ellos. A veces como creyentes nos hacemos juiciosos, nos hacemos rebeldes, nos hacemos chismosos, nos hacemos que todo juzgamos, todo criticamos. ¿Por qué? Porque nos estamos juntando con alguien que conoce mucho, que sabe mucho, pero que no tiene sabiduría. Y que al abrir sus labios, como los amigos de Job, ¿para qué los abren? Para dañar. ¿Sí vamos conmigo, hermanos? Es muy importante lo que estamos aprendiendo hoy. Y vuelvo a plantear la pregunta: ¿soy una persona con mucho conocimiento? ¿Soy un cristiano con conocimiento o soy un cristiano sabio? Y van a ver en unos minutos ya por qué estoy enfatizando en esto. Dios la conoció personalmente, la expresó a través de sus obras, la estableció para que fuera útil para nosotros, por eso nos hizo a su imagen y semejanza. Y me gusta la idea que comentó América, para que aspiremos a tener esa sabiduría en nuestro trato cotidiano. Qué diferente sería una iglesia, una familia, si aquellos cristianos actuáramos con sabiduría, habláramos con sabiduría, nos tratáramos con sabiduría. No tendríamos problemas con nadie, todo sería bello. Debemos de aspirar a eso. A eso es a lo que tenemos que aspirar. El pensamiento de Job no es que la sabiduría fue algo que Dios descubrió. No, desde su perspectiva es algo que él sí tenía. Es algo que él dominaba. Porque no te vayas con la idea, es que la encontró, la vio. No, él está describiendo poéticamente a Dios, lo que es Dios para él. Dice, él sí la tiene, él la posee, él la encuentra. Tenemos que hacer también nosotros lo mismo. Quiero aterrizar, hermanos, la clase de hoy, pero con un pensamiento. Tengo yo que hacer lo necesario para alcanzar esa sabiduría, para que en mi actuar cotidiano yo manifieste los valores de Dios. Terminemos entonces comprendiendo Job capítulo 28, versículo 28. Job capítulo 28, versículo... Me quedé impresionado, hermanos,
Me encanta este libro de Job, es maravilloso de veras. Lo que Job 28 dice, es tan simple que lo conocemos todos. De hecho, hermanos, déjenme decirles que estaba a punto de caer en la tentación de hacer una clase de lo que es el temor a Jehová. De que simplemente la sabiduría es el temor a Dios. Y me di cuenta, no, eso no es lo que tengo que hablar. Es la sabiduría. Y quiero que veamos cómo termina este hombre esta porción. Dice la palabra de Dios, Job 28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Ahora sí, ¿cuál fue la fuente de la sabiduría de los amigos de Job? 1. La fuente de sabiduría de Elifaz era la que se adquiría a través de la observación. Por eso decía, en mi experiencia, yo he visto, yo he escuchado, yo he conocido. Era la que se adquiría a través de la observación y las experiencias de la vida. Creía que así él podía explicar cómo trabaja Dios. Error. 2. Para Bildad, la sabiduría se obtenía de los sabios del pasado. Por eso, si se dan cuenta, hermanos, usaban muchos proverbios y refranes para aconsejar y acusar a Job. Creía que para conocer a Dios era necesario conocer lo que la gente del pasado descubrió de él. Yo por eso soy enemigo cuando estoy en el púlpito, y como decía tal predicador, y como decía tal comentarista, y como decía tal... A ver, yo no vine aquí a decir lo que decía un comentarista, yo vengo aquí a decir lo que dice Dios. ¿Sí me explicó? Que yo haya leído a un comentarista, que yo haya leído a un autor, sí lo hago. Claro que lo hago porque dedico estudio suficiente, pero yo no vengo aquí a decir lo que ellos dicen, sino lo que Dios me dice. Porque si no, entonces voy a venir aquí a enseñar lo que otro dijo. ¿Nos damos cuenta? Y 3, al estudiar los discursos de Sofar, descubrimos que creía que la sabiduría pertenecía a los sabios y que por eso ellos saben cómo es Dios. Así que es un privilegio tener sabios, aunque lamentablemente no hay muchos. ¿Estos hombres habían buscado en el lugar correcto? No. No habían buscado en el lugar correcto. Por eso Job les va a decir que el temor a Dios, que para tener sabiduría, primero hay que tener algo: temor a Dios. Para tener sabiduría, primero hay que tener, hermanos, temor a Dios. Y si tengo temor a Dios, ¿qué voy a hacer según este verso? Daniel, apartarme del mal, actuar con. Si yo soy un hombre que tengo temor a Dios, ¿voy a ofender a mi hermano? ¿Lo voy a lastimar? ¿Lo voy a juzgar? ¿Lo voy a criticar? ¿Voy a murmurar? ¿Voy a hablar mal de él? ¿Por qué? Porque tengo temor de Dios y porque al hacer lo que estoy haciendo le estoy causando daño. La primera vez en la Biblia que se dice que la sabiduría es el temor a Dios, la dijo Job en un contexto en el que él había experimentado en carne propia el dolor de que sus supuestos amigos lo lastimaron una y otra vez. Y es triste cuando somos los mismos hermanos de la iglesia los que nos lastimamos unos a otros una y otra vez. Por eso hay muchos creyentes en las iglesias que se han ido porque solo fueron juzgados, solo fueron criticados, solo fueron lastimados, solo fueron juzgados por aquellos que tenían mucho conocimiento, pero nada de sabiduría. Quiero terminar la clase de hoy planteando una pregunta. ¿Cuál pregunta creen que es? ¿Juan? ¿Soy un cristiano con conocimiento o soy un cristiano sabio? ¿Dónde está la sabiduría? La sabiduría es el temor a Dios. Si yo temo a Dios, tengo que apartarme ¿de quién? Del mal. Que Dios los bendiga.